Hola a todos, me da mucho gusto de alguna manera estar presente, aunque sea de esta forma, a través de un video en Sinvestab. De hecho, la idea fue del doctor Miguel Ángel Pérez Angón y al principio no me agradó mucho, pero es importante que platiquemos un momento sobre el Atlas de la Ciencia en el Sinvestab, que fue una labor muy importante que pudimos realizar él y yo en el último año, básicamente. Sinvestab se creó en 1961 y desde casi el primer momento el patronato, que era el máximo órgano de gobierno de la institución en aquel momento y que después se convirtió en junta directiva, le pidió al doctor Arturo Rosenbluth la elaboración de un folleto que describiera las actividades de la institución con el fin de poder promocionarla. Desde ese momento ya se hablaba de la necesidad de tener recursos propios, ¿verdad? Y el doctor Rosenbluth responde a la petición del patronato en el año 61, entregando el primer anuario del centro en el año 62. Y a partir de entonces se produce un anuario periódicamente en Sinvestab. Es una tradición que ojalá y no se pierda, porque registra muchas cosas que solo están realmente registradas en estos anuarios. ¿Qué contienen los anuarios? Contienen, por ejemplo, tomo uno cualquiera, ¿verdad? Contienen relaciones de todo el personal académico por cada una de los departamentos, las unidades, los laboratorios, las secciones en los que está conformado el centro, que llamaré genéricamente las dependencias del centro. Tiene todo el personal académico, tiene los temas de investigación del personal académico del periodo que cubre el anuario, tiene los productos de investigación, tiene artículos publicados en revistas de corriente principal, en revistas locales, tiene otro grupo muy importante de productos que no aparecen en general en los bancos de información, ¿verdad? Y que son los resúmenes en memorias de reuniones académicas, congresos, los audiovisuales, los libros, los capítulos en libros, las monografías, las patentes, etcétera, ¿verdad? Todo está incluido en estos anuarios. Entonces, pues la tarea es sencilla porque se dispone de la información de 50 años del Sinvestab. Perdón, olvidé mencionar que obviamente incluye también los programas de estudio, sus requisitos, sus contenidos y los estudiantes graduados. Entonces está toda la información para aquel que quiera conocer la evolución del Sinvestab. Sin embargo, pues no es sencillo hacerlo a través de los anuarios, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, dos anuarios de la primera década del Sinvestab, el año 66, el año 67. Después, la siguiente década, el anuario crece un poco más, ¿verdad? Este es 76-77. Luego, este es el de la década de los 80s, como un ejemplo. Este es el de la década de los 90s. Y este es el de la década del año 2000, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos visualizar la evolución de los indicadores fundamentales del Sinvestab? Bueno, una sería por el grueso de estos documentos, pero claro, no es la manera más práctica. Y otra es haciendo una recopilación de la información, cómo se ha hecho en el Atlas de la Ciencia. Tenemos que agradecer a varios grupos y personas. Este trabajo no lo hicimos Miguel Ángel Pérez y yo solos, ¿verdad? Tuvimos una colaboración muy importante de la subdirección de posgrado de la Secretaría Académica del Sinvestab, ¿verdad? Aquí debemos reconocer la labor excelente que realizó Alfredo Alejandro Aguilar durante más de 25 años a cargo de la
lo que llamábamos servicios escolares y que ahora es la subdirección de posgrado, porque estableció una pequeña un banco de información sobre todo lo que ocurrió alrededor de cada uno de los programas de posgrado que ha ofrecido Cinvestav. Está el registro de cada estudiante desde su primer ingreso hasta su graduación, ¿verdad? Y el registro de cómo se desarrollaron todos los programas. Alfredo tuvo un grupo de colaboradoras también muy entusiastas todo el tiempo, y gracias a ella van a conocer ustedes cuando tengan en sus manos el anuario, el atlas, la información detallada por cada una de las dependencias, tanto del personal académico como del primer ingreso, la matrícula, el egreso, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, un pequeño análisis de cómo se ha comportado en 50 años la relación de matrícula por investigador y la de graduados por investigador, ¿verdad? Creo que son datos que serán útiles en particular para cada una de las dependencias. Pero, en fin, me estoy adelantando. También tenemos que agradecer la información que nos proporcionó el Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Y esto porque los registros del Cinvestav inicialmente no eran muy confiables. El SNI inicialmente se manejó de una manera más o menos confidencial, y eso impidió el que los registros institucionales fueran completamente exactos. Sin embargo, el SNI nos proporcionó la información de desde la creación del sistema en 84 y hasta el 2010 tenemos toda la información disponible. Otra cosa también que debemos agradecer es todo el apoyo que proporcionó el personal de la Biblioteca Jerzy Plebanski del Cinvestav, ¿verdad?, quienes en el área de bibliotecología nos apoyaron sobre todo en la búsqueda de los bancos de información del Web of Science para los datos que vamos a mostrar, y también la elaboración de las redes de coautoría, ¿verdad?, que son de bastante importancia. Pero en fin, entraré un poco en detalle. El Atlas lo dividimos en 3 secciones, una sección A, una B y una C. La sección A tiene indicadores globales. El primer indicador del que podemos hablar es el de la evolución del personal académico y de investigación del año 61 al año 2010. Hay una gráfica, ¿verdad?, que pueden ver en este momento, en la que se muestra el número de investigadores por cada año, pero clasificados por categoría. Las 3 categorías del centro son profesores asociados, profesores adjuntos y profesores titulares. Aunque hay que reconocer que la clasificación que la Secretaría de Hacienda le da a Cinvestav es investigador Cinvestav 1, Cinvestav 2 y Cinvestav 3, ¿verdad? Y en la gráfica lo que pueden observar es cómo justamente a través de los años ha ido aumentando el número de profesores titulares o investigadores titulares. La cantidad de niveles en cada una de estas categorías es 3 niveles para el asociado, 3 niveles para el adjunto y 6 para el titular, ¿verdad? En fin, hasta ahí sobre esta gráfica. Otra que podemos mostrar es justamente la que mencionaba hace un momento, son los datos del sistema, la pertenencia de los investigadores de Cinvestav en el Sistema Nacional de Investigadores. En este caso, la gráfica que pueden ver ustedes contiene el desagregado por nivel del sistema. Es decir, presentamos por cada año el número de candidatos de niveles 1, 2, 3 y de eméritos. Después, entre otros indicadores globales, tenemos
sobre los programas de posgrado, el indicador de la matrícula de cada año, también tenemos el indicador de graduados, ¿verdad? Y tenemos el comportamiento un poco comparativo de matrícula, matrícula con egreso y de ingreso con egreso, y lo que mencioné antes, también la relación de graduados por investigador y de la matrícula por investigador. Para terminar esta primera sección, decidimos incluir, sobre todo porque algunas de las gráficas que contiene el Atlas causaron cierta inquietud en una primera revisión que hizo la Secretaría Académica del material que teníamos. Incluimos una gráfica que llamamos el cronograma de creación de las dependencias del CINVESTAB. Es simplemente una gráfica de barras que cubre del 61 al año 2010, en donde en un color distintivo presentamos cada una de las dependencias a partir del momento de creación. ¿Qué es momento de creación? El momento en que el patronato en su momento o la junta directiva posteriormente determinaron que era adecuado para el CINVESTAB tener una dependencia independiente. En la gráfica aparecen 4 departamentos iniciales, que son física, matemáticas, fisiología e ingeniería eléctrica. Inmediatamente después, al año siguiente, aparece bioquímica, en el año 65 aparece química, en el año 67 aparece biología celular y genética como un solo departamento, de hecho emanado del departamento de bioquímica, y que años después, entre el año 72 y 73, se convierte en 2 departamentos independientes, el de biología celular y el de genética. Y en fin, así podría seguir un poco relatando la historia. Lo importante de esto es que lo que quiero resaltar es que para simplificar la información del Atlas y no confundir, tratando de reconstruir toda la historia detalladamente, estamos utilizando en el Atlas, siempre que nos referimos a una dependencia, el nombre actual de la dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si hablamos del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, en realidad estamos hablando de lo que fue inicialmente Fisiología, después Fisiología y Biofísica, y después Fisiología, Biofísica y Neurociencias, ¿verdad? En el intermedio, entre el año 75 y 85, hubo un departamento de neurociencias, pero al haberse fusionado con fisiología en 85, toda la información de ese departamento no es que no esté contenida en el Atlas, está en lo que ahora es la dependencia de fisiología, biofísica y neurociencias, y así con otros, ¿verdad? Entonces, cuando un departamento pasó por varias etapas, mientras no hubiera una modificación que requirió un visto bueno de la Junta de Gobierno, la información la tenemos agrupada en esa dependencia, y el resto de la información, cuando hay una separación formal, está en la nueva dependencia que se hubiera creado. Con esto termina la sección A. Para continuar, hablaré un momento, aunque ahora sí no presentaremos ningún ejemplo en particular, de la sección B. La sección B está dedicada exclusivamente a la presentación por dependencia de CINVESTAB de los personal académico, la evolución en los 50 años, todo, el primer ingreso, la matrícula y los graduados, ¿verdad? Por lo tanto, ya lo vieron en las gráficas globales, entonces la repetición es ahora el mismo producto, pero al nivel de cada una de las dependencias. La sección C, ¿verdad? La hemos dividido básicamente en 2 partes, y también es un poco como los anuarios han
trabajado la información de los productos y la repercusión del trabajo de investigación de los investigadores del CIMBESTAB. En primer lugar tenemos en la primera parte de la sección los artículos publicados en las revistas de corriente principal y algo que llamamos otros en esta primera parte de la sección C, que son también artículos o resúmenes o monografías o cartas al editor, pero que están o se encuentran en el banco de datos de los Web of Science. Porque en la segunda parte vamos a hablar de otros, entonces no debe de haber confusión cuando se esté revisando el material del Atlas, en el que en esta primera parte, cuando hablamos de revistas de corriente principal y otros, siempre estamos hablando de datos que se han obtenido directamente de WOS. Lo que sí hizo el personal que nos apoyó en esto fue el cotejar toda la información recabada de este banco de datos con el contenido de los anuarios, a fin de no dejar fuera ninguno de los trabajos que se han reportado del CIMBESTAB en los 50 años. ¿Qué presentamos en esa sección? Es una sección bastante amplia y empezamos, me gustaría mostrar una de las primeras gráficas con indicadores globales. El primer indicador global es justamente los artículos originales de investigación, el número de publicaciones originales y otros en su evolución en los 50 años. El primer ejemplo consta de dos gráficas realmente, y una la denominamos artículos y la otra son las citas que corresponden a esos artículos. En la primera gráfica, como ven, hay un desarrollo natural, un crecimiento importante en las publicaciones, y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con las citas correspondientes a todas esas publicaciones. Otro ejemplo es indicadores también globales de los mismos artículos, pero en este caso distribuidos por área del conocimiento. En CIMBESTAB se cultivan, o las dependencias las agrupamos en 4 áreas: ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, tecnología y ciencias de la ingeniería, y ciencias sociales y humanidades, y podemos agregar educativas. En esta gráfica, ¿verdad?, lo que vemos es las publicaciones. De hecho son 3 gráficas, una para artículos solamente, otra para artículos y otros, y otra para otros solamente, ¿verdad? Si nos concentramos en la de artículos, ¿verdad?, que creo que es la más significativa y la más importante, vemos que son 3 áreas las que se distinguen y tienen la mayor parte del crecimiento que aparece en el indicador global anterior. Y hay una 4ª área, la de ciencias sociales y humanidades, que tiene poco impacto, pero esto se debe simplemente a que ciencias sociales no está en voz, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar más adelante, cuando pasamos a comentar la segunda parte de la sección C del anuario, es que ciencias sociales y humanidades ocupa el primer lugar en el número de productos, de otros productos, ¿verdad? Y eso es porque muchas de las revistas y el tipo de publicaciones que tiene esta área no están indexadas, como están las revistas de corriente principal. En fin, también hay una gráfica de las citas correspondientes a estos artículos por cada una de las 4 áreas. Después, y ahora sí ya me mostraré un ejemplo, también está un desglose en cada área por cada una de las dependencias que componen, ¿no?
Otra cosa que aparece en el atlas es la distribución geográfica de las publicaciones del personal del Cinvestav. ¿Por qué hablo de distribución geográfica? Porque Cinvestav está en varios lugares del país, ¿verdad? Cinvestav no es solamente la unidad del Distrito Federal, sino que también tiene grupos de investigación en Guadalajara, en Saltillo, en Monterrey, en Ciudad Victoria, en Irapuato, y en Querétaro y en Mérida. Entonces, es la distribución de cuántos trabajos se ha publicado en cada uno de estos lugares se presenta. También tenemos una distribución de cómo han sido las colaboraciones en estos 50 años. Colaboraciones con Europa, colaboraciones con Norteamérica, colaboraciones con América Latina. Podemos hablar de África, Asia y Oceanía, aunque las colaboraciones son mucho menores en esos tres lugares. Y también la colaboración interinstitucional y la colaboración intrainstitucional. Y se verá la importancia que tienen en todos estos trabajos. Terminados estos indicadores, inmediatamente presentamos las redes de coautoría por cada una de las dependencias del Cinvestav, desde la fecha de su creación. En algunos casos es tan compleja la información que la hemos dividido en varias etapas. Cuando un departamento tiene los 50 años, como por ejemplo ese caso de fisiología, biofísica y neurociencias, hubo que separar casi por décadas la información para poder mostrar imágenes legibles. Lamentablemente aquí no tenemos la definición que nos gustaría para que se viera a todos los coautores de las figuras que presentamos, pero da una idea clara de cómo es la coautoría, cómo ha sido y cómo ha ido evolucionando en los 50 años en los 50 años del centro y cada dependencia desde su fecha de creación, ¿verdad? Hay dependencias que tienen menos años. En Tamaulipas, la más nueva, se creó en 2006 y entonces no puedo hablar de 50 años. Después de las redes de coautoría, entonces sí pasamos ya a la segunda parte de esta sección C del Atlas, y es otros productos. ¿Qué queremos decir por otros productos? Precisamente queremos decir, creo que lo mencioné antes, los audiovisuales, las comunicaciones en extenso, los resúmenes presentados en congresos locales, ¿verdad? Y en otro tipo de congresos. También están los libros, obviamente, las monografías, los capítulos en libros, los reportes técnicos, las patentes, los contratos, en fin, toda esta información tan importante que contienen los anuarios. ¿Cómo hemos desglosado esta información? Bueno, también construimos varios indicadores. Los primeros son indicadores globales que muestran los números totales de la producción de trabajos en los 50 años. Me gustaría mostrar en particular un ejemplo de la producción acumulada en los 50 años para el área de ciencias biológicas y de la salud, o sea, por tipo de documento. Hay después, como mencioné, también un desglose, que ese sí ya no muestro ahora, en el Atlas, por cada una de las dependencias, ¿verdad? La gráfica que están ustedes viendo ahorita es para el área en forma global, digamos, y tenemos para las otras tres áreas también, ¿no? Por último, el Atlas tiene unos apéndices que son importantes. Bueno, unos son las siglas, ¿verdad? Para poder referirse a todas las dependencias en las figuras, que será más útil para aquellos que no son miembros del Cinvestav, pero las que yo encuentro realmente interesantes, y creo que todos los colegas del Cinvestav encontrarán también muy interesantes, son varias tablas de publicaciones. Pero ¿qué publicaciones? Bueno,
La primera tabla que mostramos es las publicaciones con mayor número de citas en los 50 años que hemos analizado. De la segunda a la quinta tabla estamos poniendo por década cuáles son los artículos con mayor número de citas del Cinvestav. Después incluimos otra tabla más en donde aparecen las revistas de corriente principal en donde se publica con mayor frecuencia en Cinvestav. Después tenemos otra tabla en donde están las publicaciones nacionales, en donde publica el personal de Cinvestav con mayor frecuencia también. Y por último hay una tabla por cada una de las dependencias en donde aparece una lista de las principales revistas que utilizan. En todas estas tablas aparece el número de citas, ¿verdad? Y en las primeras aparece obviamente el nombre del trabajo y los autores. En las últimas, por dependencia, solo aparece el nombre de las revistas, ¿verdad? Y las citas. Para terminar, solo quiero mencionar que agradecemos obviamente tanto al secretario académico como al secretario de planeación de Cinvestav las facilidades que nos proporcionaron para que tanto el personal de la subdirección de posgrado como de la Coordinación General de Servicios Bibliográficos nos apoyara en la realización de todo este trabajo. Les aseguro que, aunque algunas veces fue una tarea un poco tediosa, la revisión, el cotejar no solo los bancos de datos, sino ir viendo cada uno de los anuarios en cada una de sus páginas, fue largo y muy entretenido. Sin embargo, me dio en particular a mí la oportunidad de releer mucho del material que existe, sorprendentemente es bastante, sobre el Cinvestav en estos 50 años. Espero, ¿verdad?, que este atlas en particular sirva para que se conozca mejor al centro y para que las dependencias del centro reflexionen sobre su evolución con los datos presentados. Muchas gracias.